Entonces, ¿cómo podemos hacer aquí en Cataluña? Bueno, en Cataluña hemos dicho, tenemos este modelo, ¿vale? A las nuevas inscripciones lo hacemos, por favor, insistimos, sí, yo quiero religión islámica. Que no está profesores, ponme religión islámica. Yo quiero, es mi derecho, que quede constatado. Vale. A la par, hemos elaborado un modelo de solicitud específico para Cataluña. La normativa es igual para toda España, pero hemos centrado también en la normativa educativa de Cataluña. Aquí están recogidos los decretos autonómicos de Cataluña en el que se especifica cómo se va a dar la educación infantil, primaria y secundaria. Y entre ese apartado está cómo se dan las enseñanzas de religión. Y hablamos ya de la normativa de Cataluña. Entonces, este modelo de solicitud es muy sencillo. Simplemente hay que poner el colegio o el instituto en el que cursan mis hijos. Hay que hacer una por centro. Quiero decir, es un derecho nominal. Solo lo puede hacer la madre, el padre o el tutor legal. Las asociaciones, comunidades o federaciones podemos informar, acompañar y alentar a las familias a que lo hagan, pero nadie lo puede hacer por nosotros. Solo la madre o el padre, ¿vale? Entonces, es una solicitud por centro. Si yo tengo hijos en infantil o primaria, voy a poner aquí todos los niños que tengan ese colegio. Si tengo hijos en la ESO, voy a hacer otra solicitud poniendo que mi hijo está en primero de la ESO, o en segundo de la ESO, o bachillerato. Una por familia y por centro. Es muy sencillo. Nombre y apellidos de la madre o del padre, documentación, DNI y dirección. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta de la administración. Yo tengo que identificarme, porque estoy pidiendo que la administración me dé un derecho y me va a responder. Tengo que identificarme. Y después voy a poner el colegio o el instituto de mi hija y mi hijo, cómo se llama este niño, Yasmina, Adam, Onuk, y el curso que va a hacer el próximo año, porque esto es para el próximo curso. Obviamente no sabemos los que van a repetir, los que van a pasar, pero si este año cursa primero de primaria, inshallah, voy a poner que lo pido para el próximo año que cursará segundo de primaria o años sucesivos. Es muy sencillo, fecha y firma. Más fácil no puede ser. Esto es la responsabilidad que toca a cada uno. Si realmente lo queremos, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Luego rellenamos, hacemos una copia, vamos a Secretaría del Colegio, que se quede una copia registrada y otra, hemos dicho, nos la quedamos. O se puede llevar al registro autonómico aquí en Cataluña o a la delegación de gobierno. Bueno, alhamdulillah, la idea es coordinar un grupo aquí en Cataluña que pueda, eso es, coordinar esta campaña, ¿no? El hermano Ismail coordinará la zona de su municipio del Vallès y aquí el Centro Cultural Islámico va a coordinar la zona de Barcelona y quizá más centros, ¿no? Entonces, la idea es que en su página vayan a colgar una pestaña en la que se facilite este documento y se aclaren las dudas que se puedan hacer. Pero, por ejemplo, aquí la comunidad se puede traer aquí la documentación, rellenar, o cuando se vienen a traer los niños a clase o a Jumu'ah o a cualquier sala, se puede rellenar directamente y dejar. Quiero decir, vamos a facilitar lo máximo posible que la gente rellene esto. O, por ejemplo, si yo estoy en un colegio, puedo ir a las 9 de la mañana o a las 2, si salen los niños a las 2, voy a las 2 menos 10, tengo unas cuantas solicitudes y voy preguntando a las familias, ¿lo has hecho? ¿No lo has hecho? Te ayudo, ¿vale? No vamos a perseguir a nadie, todo el mundo es respetable, lo quiero o no lo quiero hacer. Posturas de familias, pero esto lo va a dar un marroquí, esto lo va a dar el imán, esto se va a dar en árabe, ¿no? Tenemos una profesora en La Rioja que ha batallado con todo eso. Estamos en España, estamos en Cataluña, se tiene que dar en castellano o en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Esto no es una clase de idioma, esto no es árabe. Esto es enseñanza religiosa islámica. Por tanto, será en castellano. Estamos hablando a nivel general. Los libros están en castellano, accesible a todo el mundo. Si alguien tiene alguna objeción, lo puede decir. Lo puede ver cualquiera. Y luego hay materiales en castellano. La normativa está en castellano. Al igual que un profesor de cualquier asignatura tiene que tener una formación académica titulada. Quiere decir que tiene que tener para colegio titulación en magisterio, diplomatura o grado en magisterio, y para la ESO o bachillerato tiene que ser licenciatura, ingeniería, lo que antes se llamaba 4 años de licenciatura o doctorado, y un máster de capacitación en docencia. Quiero decir, no nos da ciencias naturales cualquier persona que sabe mucho de física, nos da alguien que se ha preparado para ser profesor, en este caso igual.
Eso no quita que nuestras hijas e hijos puedan continuar viniendo a la mezquita, aprender árabe, din, aprender a recitar. Son cosas que son complementarias, pero son distintas. La pedagogía y la forma de impartirlo en la escuela es muy diferente a cómo se da en las mezquitas. Yo también vuelvo a invocar, no solo tenemos que pensar nosotros, todos sabemos cuántas familias vivimos corriendo, no tenemos tiempo para llegar a casa y explicarles a nuestros hijos qué es el Islam. O no sabemos, o no tenemos la formación, o no tengo el lenguaje, porque tú me entiendes mejor en castellano o catalán y yo todavía esta palabra no encuentro. ¿Cómo te lo puedo explicar en árabe o en urdu? Entonces, esto se tiene que impartir en castellano o en el lenguaje oficial. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas son las que primero lo tienen que entender. Y porque son los que lo van a compartir con sus compañeros, ¿no? Decía que también tenemos que pensar no solo en mi hija, mi hijo, que yo sí que lo llevo a la mezquita, en todas esas personas que desde casa no les pueden informar, no les pueden formar, y todos esos niños y niñas que no vienen a las mezquitas o a los centros culturales. O sea, tenemos que valorar la dimensión de Umma y decir, mi hijo sabe, mi hija sabe, sí, pero los de los demás, vamos a abarcar. ¿Cuántas veces decimos la Umma? Pues esto hay que pensar también en esas niñas y niños que no van a ningún sitio. Porque desde los 3 años hasta los 16 años, un promedio de 2 días a la semana, con profesores especializados en la escuela, no como actividad extraescolar, los niños aprenden muchísimo. O sea, pueden salir casi expertos en Islam. 13 años. 13 años, 2 días a la semana aprendiendo qué es el Islam. Y porque también cabe preguntar qué siente una niña o un niño al llevar su libro de Islam bajo el brazo. La profesora dice, lo viven con ilusión, con alegría. Después de la educación física, después de la asignatura de gimnasia, es la preferida por los niños musulmanes. Queremos la asignatura de enseñanza religiosa islámica. A ver qué día me toca, martes o jueves. Los niños lo viven con expectación, con ilusión. ¿Por qué? Hemos dicho que la escuela es un espacio de normalización. Ahí nos juntamos todos, el que cree, el que no cree, pero somos capaces de convivir. Que tú te vayas a baloncesto, que tú te vayas a fútbol, es normal. Y tiene que ser normal que tú te vayas a religión católica, tú a valores y yo a religión islámica. Los niños lo viven con mucha emoción. Y digo, eso sirve para que los tabús, los prejuicios que tenemos los adultos, eso ya quien quiera razonar, razonará. Pero los niños, si lo viven con normalidad, aprenderán a respetarse. Yo tengo un amigo musulmán, yo uno evangélico, yo uno que no cree, o uno que cree al sol. ¿Vale? Pero vamos a respetar, para que esas generaciones luego no haya menos problemas, ¿no? Mis hijos van con esto, no van con esto. Vamos a respetarnos, efectivamente. Pero la oportunidad de hacerlo en el colegio es maravillosa. Y las familias ven como los niños van a casa y les dicen, hemos hecho esto y esto y esto, ¿no? Porque van tan emocionados que lo comparten. Y porque esto también crea una figura de normalización de la profesora, el profesor de enseñanza religiosa islámica. Pero claro, ¿cuántos podemos decir, mi profesora es musulmán? ¿Cuántos profesores o profesores musulmanes tenemos en las escuelas? Dando matemáticas, inglés, educación física. Aquí tenemos hasta política musulmana. Muy bien. Pero quiero decir, que haya normalización entre el profesorado, que haya mi profesora, mi profesor normalizado, alhamdulillah, es el reflejo de la sociedad. Salimos a la calle y vemos gente de todos los colores, de todas las razas, de todas las etnias. No podemos hacer que la escuela sea una burbuja, porque no es real, ¿no? Y también porque esas profesoras y esos profesores son figuras de referencia. Vemos que las niñas y los niños empiezan a identificarse con ese profesor, esa profesora. Empiezan a tener confianza, empiezan a decirle, oye, yo esto, ¿no? Sobre todo nosotros queremos incidir en la ESO. La educación secundaria obligatoria nos encontramos con alumnos de 12 a 16 años. Es una etapa en la que ya los adolescentes, es la pubertad, la adolescencia, ¿no? Es una etapa de descubrimiento. Hace falta figuras de referencia. Hace falta ya no solo memorizar, que tú entiendas qué es el Islam,
¿Por qué yo quiero ser musulmán o no quiero ser musulmán? ¿Por qué yo hago esto o no hago lo otro? ¿Por qué esto es conveniente o no es conveniente? Empieza una etapa en la que ya empiezan a razonar, a cuestionarse, necesitan respuestas. Es una edad muy importante de crecimiento personal y es una edad en la que tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, que haya personas en la misma escuela, en el mismo instituto, que estén hablando, que se hagan grupos de trabajo y que los chavales indaguen, y sobre todo que queremos la formación y que se sientan orgullosos de decir, sí, yo soy musulmán, soy musulmana, y vale, la cabeza bien alta.